Bienvenidos a otro programa más de Enredados, donde nos encontramos con profesionales del ámbito audiovisual. En este caso y esta tarde nos acompaña Antonio Casado Ruiz. Él es realizador de televisión, ligado fundamentalmente a la Corporación de Radio y Televisión Española, y os daré algunas pinceladas de un extenso currículum. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de la Información, y tiene estudios de posgrado en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad Autónoma de Madrid. Fundamentalmente, su experiencia en la realización de televisión ha estado ligada a los servicios informativos, ha sido realizador del debate electoral del 16 de abril del 2019, realizador del debate electoral del 22 de abril, de programas especiales en las elecciones generales, de los debates en las elecciones europeas, y un sinfín más de ceremonias como la de los premios de Princesa de Asturias 2019. Y hoy pues, nos encontramos con Antonio para hablar y poder tener un encuentro con la realización y cómo impactan las tecnologías. Antonio, ¿qué cualidades se le presuponen a un realizador de televisión cuando está en el directo, en los informativos? Veo que tu experiencia sobre todo va fundamentalmente ligada a ser un realizador de acción y un realizador del directo. ¿Qué cualidades se le presuponen a un realizador de televisión? Pues un realizador de directo, tienes una persona que combine la serenidad, los nervios de acero y también, por otro lado, el riesgo y un poquito de creatividad. En definitiva, lo que hay que poner es orden en las muchas circunstancias o variables que confluyen al mismo tiempo en un momento que es irrepetible, que es ese momento y se acabó. Si te pierdes el gesto, si te pierdes el detalle, si te pierdes una imagen, no hay más posibilidad, no la puedes recuperar. Por lo tanto, ya te digo, hay que prepararlo bien, hay que planificar bien aquello, hay que saber cómo organizar los medios humanos y los medios técnicos disponibles, pero sobre todo hay que tener un nivel de concentración máximo para estar muy atentos a ver lo que quieres contar y tratar de contarlo con los medios que tienes en ese momento disponibles. Muy bien. A una televisión de servicio público se le presupone, como es el caso de Radio y Televisión Española, una gran dotación de medios técnicos para la realización de diversos programas. En tu caso vamos a centrarnos en los informativos. ¿De qué medios técnicos estáis contando en esta etapa de televisión, donde la realidad aumentada ha entrado de lleno? Es decir, ¿nos podrías hacer una panorámica de cuáles son los elementos técnicos más importantes que entran en la realización de los informativos? Hombre, las empresas públicas, la Televisión Española, yo creo que es muy importante que estén un poco a la vanguardia de esos elementos, ¿no? Nosotros, digamos que ahora hemos tenido un tiempo donde, bueno, también hay que aprovechar las cosas que hay, no se puede estar continuamente en una lucha, en una guerra continua de modernidades y de la última moda. Entonces hay que optimizar y hay que amortizar las cosas que se tienen. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor ha habido un momento ahora que estamos en un momento de gran cambio. Y, de hecho, por ejemplo, los telediarios, a partir de enero es muy probable que, bueno, pues seguro que tendrán una enorme renovación tecnológica y un planteamiento, digamos, organizativamente en cuanto a los medios técnicos muy diferente. Se va a introducir ya de una forma, pero bien hecha además, la realidad aumentada y otros elementos, bueno, que las televisiones comerciales o privadas han ido añadiendo paulatinamente en los últimos años, y es una apuesta que muchas veces no tiene que ver nada con la intención narrativa que se tiene en el programa y que es por estar a la cabeza de la vanguardia tecnológica. Pero bueno, yo espero que aquí consigamos integrarlo dentro de un sistema narrativo, de una narrativa adecuada, y que sirva para contar las cosas mejor, que se entiendan mejor, que sean más claras y que podamos comunicar mejor con los espectadores. Bueno, ahora un programa normal, la dotación de un estudio normal para hacer un directo suele ser de 6 o 7 cámaras, hay cámaras robotizadas, hay cámaras operadas manualmente, trabajamos en HD, bueno, en general es una televisión con un nivel medio alto, pero yo creo que ahora hay una voluntad clara de dar un salto tecnológico para 2021, pero cuesta porque es una empresa muy grande y entonces no solo tenemos que hablar de los servicios centrales que hay en Madrid, en Barcelona o en Canarias, tenemos que hablar también de los centros territoriales, tenemos que hablar de las unidades informativas, o sea que es una empresa muy grande, es verdad que somos
más de 6.000 empleados, que tenemos un presupuesto pues altísimo, en torno a los 1.000 millones de euros, pero es que Televisión Española no solamente es la producción, que es muy importante y debería ser todavía incluso quizás más, de programas informativos, sino que tiene otras muchísimas actividades dentro del mundo de la radio, de la televisión y del desarrollo web, que está teniendo un impulso tremendo, como es imposible que fuera de otra manera, ¿no? Porque es ahora mismo, yo creo, uno de los temas que están, bueno, pues que todas las empresas quieren apuntarse y no perder ese tren. ¿Cuántas personas, Antonio, para que los estudiantes de comunicación audiovisual, en este caso de primer y segundo curso, puedan conocer, cuántas personas a nivel técnico estáis en el control de realización de un informativo? Mira, un informativo tiene, si me permites, primero, tiene un grupo amplísimo de redactores, que son los que, digamos, que llevan la voz cantante de la narración de cada una de las piezas, cada una de las noticias que ocurren. Luego tiene una dotación de producción y realización, que es los que se ocupan de, digamos, un poco de la gestión de los medios y la optimización de los mismos desde el punto de vista narrativo, estético, bueno, lo que es la realización y la producción. Y luego tiene una dimensión técnica, que son personas especialistas técnicos, especialistas de sonido, especialistas mezcladores, especialistas de ingeniería, por decirlo de una forma para que se entienda. O sea, que la televisión, pero todas las televisiones, las grandes, las pequeñas, las productoras, las grandes, las que son muy poquitas personas, necesitan, como mínimo, digamos, un soporte narrativo, los guionistas, un soporte de producción que organizan los medios, un soporte de realización que se ocupan de la puesta en el aire de los programas y de aportar los elementos de creatividad, y un soporte de técnica, o para simplificar, de ingeniería. Todo esto no serviría para nada, sería un trabajo en balde si no hubiera un grupo de personas que consiguieran que ese trabajo, esa imagen y ese sonido llegase a los espectadores en cualquiera de los dispositivos donde lo vean, ya sea en la televisión de su sofá, del salón de su casa, ya sea en su smartphone. Pues si no existiese esa parte técnica, la televisión no existiría. Podríamos hacer unos documentales brillantes, contar unas noticias muy bien narradas, muy precisas, pero ¿qué pasa? Si luego no somos capaces de que eso llegue bien a las casas, a cualquiera de las plataformas, a la TDT, donde sea, pues por eso te digo que es importante entender la televisión como un conjunto de diferentes pilares o soportes que actúan simultáneamente. Bueno, no estoy hablando aquí de la infraestructura empresarial y demás, que también hay que tenerla en cuenta, pero bueno, eso ya se escaparía un poco de esto que estamos hablando. Antonio, ¿en qué medida crees que la tecnología ha contribuido a dos factores? Uno, a que existan cada vez mayor número de conexiones en directo. No sé si es que la tecnología ha provocado que hoy en día sea muy fácil la transmisión en los directos. ¿Y en qué medida también la tecnología está contribuyendo a la espectacularización de la información? Pues claramente los dos temas que dices. En cuanto a los directos, es relativamente sencillo hacer directo. Hasta hace muy pocos años, para hacer un directo había que desplazar una estación terrena, una parabólica, o había que desplazar unos medios técnicos complejos para conectar a través de un satélite y demás. Ahora, bueno, y no te quiero contar el año que viene ya con el 5G, si realmente está tan extendido como parece, ahora con una pequeña mochila que no deja de ser un teléfono móvil sofisticado, pues puedes conectar con cualquier sitio del mundo. Es comodísimo, es sencillo y puedes estar en el sitio donde ocurre la noticia. ¿Qué ocurre? Que a veces se nos va un poco la mano y hacemos muchos directos por hacer directos. Es verdad que el directo crea ritmos y estructura el programa, o sea que eso no es ni una tontería. Pero es verdad que el directo, cuando está ocurriendo algo, tiene mucho sentido, pero hay que reflexionar un poco sobre esta cantidad tremenda de directos para luego hacer la pantalla dividida, la pantalla multiplicada, dividida en muchas pantallitas o en muchas ventanitas, y decir, fíjate qué poderosos somos que estamos en tantos sitios. Está bien estar en tantos sitios, pero está bien para contar en cada uno de ellos cosas diferentes, porque si nos repetimos, pues ¿para qué tanta historia? Y en cuanto al segundo tema que planteas, la espectacularización y la tecnología, pues es evidente, pero eso también yo creo que tiene que ver un poco con... Las empresas tecnológicas han creado... Bueno, esa conjunción de ingeniería e informática han creado auténticas maravillas para que en tiempo real podamos disfrutar de una televisión espectáculo, pero en programas musicales, en programas de entretenimiento y en programas informativos.
muchas veces que en un telediario o en un informativo de una cadena comercial entre un avión al plató o entre un tren o veamos cosas increíbles, pues muchas veces no tiene ningún sentido, pero otras sí sirve para entender mejor lo que estamos contando y lo que estamos explicando. Yo creo que esto es en parte, bueno, pues un tema económico y comercial muy importante, en parte una moda, bueno, y en parte que tiene muchos elementos muy interesantes. Yo el último programa donde hemos tenido un gran trabajo de realidad aumentada, por ejemplo, que fueron las elecciones generales, pues es verdad que le da un punto de espectacularidad, pero si lo sabes mezclar con información y con rigor a la hora de dar datos, puede ser muy atractivo y muy interesante. Pues mira, Antonio, justamente me has ido a llevar a un sitio en el que tenía pensado preguntar. Me pongo en la piel de un estudiante de audiovisual y sobre todo ante un reto como es el tema de los debates, ¿no? ¿Cómo llega ese proyecto, Antonio? ¿Cómo un realizador lo hace suyo y en qué medida pone su impronta en toda la narrativa? O sea, ¿cuáles son las fases? ¿Cómo se prepara ese tiempo o ese espectáculo de alguna manera donde la audiencia sabéis que va a ser mayoritaria, donde hay un gran interés y donde confluyen los intereses no solamente de todos los españoles, sino de la prensa internacional? ¿Qué hace ahí un realizador, Antonio? Pues yo tengo que decir que trabajé con una libertad absoluta. Yo tampoco, también eso a lo mejor soy un poco soberbio, diría, no hubiera aceptado ninguna intromisión y no hacía falta que lo hiciera porque, quiero decir, si confían en un realizador para plantear una puesta en escena y un trabajo y un programa, pues si se confía, no se puede confiar a medias. Los debates políticos en España hasta hace unos años estaba todo pactado, cuidadosamente. Ahora es verdad que se mantienen también algunos elementos como son los tiempos y algún orden, pero en cuanto a la puesta en escena, en cuanto al trabajo de pantallas, en cuanto al tipo de planos, la duración de los planos, yo te aseguro que en ningún momento nadie externo me planteó nada. Es verdad que yo aquí con mi equipo lo discutimos mucho, buscamos un ritmo atractivo, buscamos una puesta en escena pues también en un decorado 360 grados, planteamos esto que te he dicho antes de la ventana partida, el espacio partido, el espacio dividido o multiplicado de la imagen con muchas ventanas para ver la reacción simultánea, no solo del que habla, sino de los que escuchan y de los que quieren participar a continuación. Y la verdad es que gracias a la confluencia de los diseñadores gráficos y de los realizadores, los cámaras, bueno, un equipo amplio, yo creo que conseguimos una puesta en escena muy atractiva, relativamente diferente a lo que se hacía hasta este momento. Yo también tenía el precedente del programa Tengo una pregunta para usted, que hice hace ya más de 10 años, y que yo creo que aquello sí que fue un cambio sustancial y completo en lo que es, digamos, la información y los debates y las entrevistas políticas en televisión. Por primera vez, el político que iba allí iba y no sabía lo que le iban a preguntar, y además era gente anónima y que no estaba previamente filtrada con ningún proceso editorial. Y aquello me sirvió para mucho a la hora de reflexionar y plantear lo que es la narrativa profunda o el concepto del programa. Entonces, bueno, pues lo más sencillo, aquí efectivamente es muy importante que la empresa gestione la presencia de estas personalidades, porque si no, pues el realizador no tiene mucho que hacer. Pero una vez gestionado esto y que hay unos mínimos que se cumplen y que estamos todos de acuerdo, a partir de ahí, de verdad, libertad creativa absoluta, planteamiento de cómo colocarles, pues ahora estaremos viendo en los debates presidenciales en Estados Unidos si es que continúan, uno frente a otro. Nosotros podíamos haberles puesto uno frente a otro, según si eran 5, si eran 7, pues había que plantearlo en forma de arco, con el presentador en medio, con el presentador enfrente, con unos decorados donde también teníamos el tema de la multipantalla. La verdad es que yo trabajé muy feliz porque fue un trabajo duro, muy... Ya te digo que tuve muchísima ayuda y participación de más personas, pero con una libertad creativa que me sentía muy feliz, aunque agotado, después de cada uno de esos programas especiales que hicimos, sobre todo en 2019, y que además fueron un enorme éxito. Y no solo lo que es el programa debate, sino lo que hay antes y lo que hay después, que es muy importante para envolver un programa. O sea, un programa, como bien sabrán los alumnos, y si no ya lo tendrán que aprender, pues no solamente es el programa en sí mismo, sino el programa que hay antes y el programa que hay después y la estructura general de la programación de la cadena que lo emite. Y en ese aspecto, pues yo trabajé mucho, pero creo que los resultados tuve la suerte también de que fueron magníficos. Si tuvieras que repartir un porcentaje como realizador entre estética y técnica, ¿cuánto de cada uno, sumando las dos un 100%,
tiene que tener un realizador de televisión? Pues mira, ahora mismo estamos en este año actual, yo creo que hay más técnica que estética. Cuando yo me preparaba, cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, había fundamentalmente que conocer el lenguaje audiovisual y la estética audiovisual. Luego había que tener un cierto conocimiento técnico, porque si no, no sabes lo que es la profundidad de campo, por ejemplo, no sabes dónde colocar una cámara a qué altura, con qué óptica y demás, no sabes planteamiento de iluminación. Pero en aquel momento había mucho más, un 70% de estética y un 30% de técnica. Esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora los realizadores saben hacer muchas más cosas. No solamente manejan el lenguaje, que deberían manejarlo de una forma, vamos, al 100%, pero también manejan herramientas en el trabajo diario, porque han cambiado las formas de trabajar y manejan, yo qué sé, el paquete de Adobe, tienen que conocerlo, no puede ser. Tienen que saber montar. Desde el año 2000, entre 2000 y 2010, las televisiones fueron poco a poco cambiando con la digitalización y no hay ahora mismo una televisión donde no haya un realizador o un redactor que no monte sus propias historias. Otra cosa es que luego, algunos trabajos más sofisticados y demás, vaya un editor de vídeo y lo complete, lo afine y haga alguna cosa, alguna operación para mejorarlo. Pero normalmente ahora ya la parte técnica ha ido cada vez aumentando la importancia. Yo para quedar bien te diría que un 50% de cada, pero que conste que ha habido esa evolución y ahora mismo yo creo que se solicita más preparación técnica y se ha dejado. Antonio, mira, pedimos a cada uno de nuestros invitados tres preguntas finales. La primera sería si nos pudieras contar alguna anécdota que quisieras destacar de tu trayectoria dilatada como realizador de televisión. ¿Qué anécdota nos traerías a colación a nuestros estudiantes? No sé, el tema de las anécdotas, pues hemos tenido problemas gravísimos y que han llamado mucho la atención. Hemos tenido que interrumpir, por ejemplo, algún telediario hace tiempo. Eso no es habitual. Cuando os he hablado de la digitalización, hubo un problema que tuvimos que interrumpir porque la imagen salía por un sitio y el sonido por otro y no eran sincrónicos. Y la verdad es que fue terrible. Yo lo recuerdo, esto debió ocurrir hace 10 años o 12, no sé, pero lo recuerdo con la misma angustia como si hubiera ocurrido ayer. Pero también hay anécdotas de momentos interesantísimos, sobre todo en las retransmisiones, ¿no? Las retransmisiones de grandes acontecimientos institucionales y demás, pues, y luego yo te diría que la parte de gestión también dentro de la empresa, pues el afecto y el cariño de muchas personas, de muchos ayudantes de realización, de gente muy joven, gente que ha hecho aquí sus prácticas como becario después de estudiar, que se van integrando poco a poco y que lo agradecen, lo agradecen de una forma que es tan emotiva que yo creo que es una delicia ese contacto, porque vienen con ideas nuevas, con ganas, con mucha ilusión y la verdad es que eso es maravilloso. Y por último, Antonio, ¿qué 2-3 portales de referencia son de obligada consulta o que tú tienes como cabecera para poder inspirar a nuestros estudiantes, decir, oye, pues estas páginas no viene mal mirarlas o tenerlas en cuenta, no sé? Yo lo que veo es mucha televisión de otros países, quiero decir, a mí me inspira, iba a decir, yo lo que hago es copiar y adaptar cosas, porque yo no veo ningún inconveniente en hacer un ejercicio que es coger algo que te gusta y trasladarlo a tu ámbito, ¿no? A mí me gusta mucho de la televisión francesa, por ejemplo, ver France 2, también TF1. Creo que tiene unos informativos con una claridad expositiva y una precisión y una limpieza estética increíbles. Y yo los veo habitualmente. De hecho, el 20 horas de France 2 lo veo casi todos los días, ¿no? Y luego las televisiones de referencia. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la televisión de Estados Unidos, ABC. También veo CNN, porque resulta cómodo y además interesante para enterarte, pero luego a través de internet y demás, yo creo que el programa ABC News, desde que estaba Peter Jennings, que era un excepcional informador que murió, y que aquí en España Canal Plus lo emitía todos los días sus programas subtitulados a las 9 de la mañana de la noche anterior, pues ahora es mucho más fácil ver todo esto a través de tantas plataformas y a través de internet. Pues para mí son las mejores referencias, o sea, el trabajo de los que yo considero los mejores.
Y, por supuesto, cuando preparo un programa, pues echo un vistazo y analizo con muchísimo cuidado programas similares de otras televisiones. Yo creo que es muy importante eso. Si uno es capaz de hacer buen análisis, ser muy crítico, es que aprovechas lo más interesante que han hecho y lo adaptas a tus posibilidades, a tus intenciones o a lo que sea. Entonces, más que, por supuesto, también he hecho un vistazo y me gusta estar un poco al día, aunque no soy gran experto, de revistas técnicas, de las publicaciones de la EBU, Eurovisión, pero fundamentalmente lo que me gusta es ver programas informativos de estas cadenas que te he dicho y bueno, te vas enterando y a través de las redes sociales y tal también vas viendo algunas cosas que surgen y que siempre vienen bien, porque se puede aprovechar algo. La verdad es que de los mejores se puede aprender, por lo tanto, y además siempre se aprende algo, me da igual el ritmo de un programa, la composición de unos planos, la modificación de la iluminación, el tipo de gráficos que se utilizan para explicar algo, yo qué sé. Yo creo que eso es lo más atractivo y lo más interesante y exige pues dedicar unas cuantas horas, porque bueno, uno trabaja y se va a casa, pero se pone a ver esto y yo me lo paso muy bien, disfruto mucho viendo esto. Pero, por supuesto, cualquier tema que tenga que ver de lecturas también, de lenguaje audiovisual, de análisis, yo qué sé, hasta de películas clásicas, ¿no? Da lo mismo. El caso es por qué ponemos la cámara en un sitio, por qué un plano dura lo que dura y no más y no menos, por qué una cosa ocurre después de otra y eso hacia dónde nos lleva. Pues es el trabajo tradicional de la realización, que tiene que ver mucho con la dirección de cine que había en otros tiempos, pero trasladado a un medio como es la televisión, que trabaja pues en tiempo real. Está claro al final, Antonio, que tanto para la investigación como para la aplicación, la observación es una fuente absoluta de inspiración y el primer estadio para poder aprender. Pues, Antonio, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Estoy convencido que nuestros alumnos, nuestros estudiantes sabrán sacar partido de esta rica entrevista que hemos tenido, de este tiempo, y estoy seguro y convencido que alguno de nuestros estudiantes a lo mejor pronto estarán dentro de tu equipo, haciendo prácticas en Radio Televisión Española y aportando esos granitos de arena que siempre trae la savia nueva. Muchísimas gracias de nuevo, Antonio, por tu tiempo. Sé que has sacado un hueco para nosotros y muchísimas gracias de verdad. Seguimos estando en contacto, o bien por aquí o bien en persona, si el virus y el COVID nos lo permiten. Pues encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Gracias.